Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio TV Noticias HJB. Les saluda a su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, recordándoles que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, estimados televidentes amigos, ya nos faltan muy pocas horas para terminar con este trágico año 2023. Lo digo no porque me gusta decirlo de forma personal, sino que simple y llanamente es la evidencia histórica que lamentablemente nos ha tocado vivir dentro de este sistema de cosas totalmente absurdo, lleno de mucha injusticia, donde vemos a diario sicariatos, extorsiones, matanzas, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a topar ese tema con la socióloga Pierina Torres Napa, quien es una activista social y profunda conocedora de la realidad nacional. Pero antes de irnos justamente con esta interesante entrevista, cuando son 10 horas con 33 minutos, vámonos con nuestro auspiciante, lo de la Prefectura del Guayas. Moverse por un buen camino tiene el poder de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia y del país. Por eso, esta prefectura se mueve, porque cuando invertimos en la expansión y el mantenimiento de nuestras redes viales, trazamos un camino hacia un horizonte de oportunidades. Guayas se mueve a la vialidad. Ya lo habíamos anunciado, Pierina Torres Napa, una socióloga muy conocida, con una amplia trayectoria en lo profesional y profunda conocedora de la realidad que vive nuestro país. El día de hoy vamos a hacer una entrevista muy dinámica, muy concreta, ya que los temas son de carácter general y obviamente las respuestas son absolutamente puntuales. Bienvenida, mi querida Pierina, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Muchas gracias, licenciado Jacome, por esta invitación. En el umbral del año ya que vamos a terminar, pues muchas gracias por esta invitación. Muy bien, ya hemos señalado, ¿no? Con ella queremos que nos haga una especie de análisis general respecto de la situación que vive el país, más que nada en el ámbito de lo social. Una cosa se eslabona con la otra. Y desde mi punto de vista, si no existen políticas públicas de manera concretas en términos de seguridad, salud, educación, vivienda, etcétera, pues simple y sencillamente es una sociedad que se cae por su propio peso. Acordémonos que estos aspectos que les he estado señalando son los pilares fundamentales para construir una sociedad medianamente civilizada. Mi querida Pierina, ¿qué opina usted respecto de este temita en términos generales de lo que ha sido este año 2023? Bueno, en realidad el pueblo tiene lo que ha elegido. Salimos de un gobierno nefasto, ¿verdad? Y otra vez hemos elegido, esperamos, ¿no?, que nos vaya bien, ¿no? En todo caso, ¿qué te puedo decir? Acerca de las políticas públicas, siempre es necesario, ¿verdad?, cuando algo no funciona, cambiarlo. Es decir, que en esto de aquí sí es necesario decisión política por parte de nuestros gobernantes y la protesta de parte de la ciudadanía, una autodeterminación realmente de qué es lo que nosotros necesitamos, porque han hecho de todos los problemas de los políticos una novela, y es como han mantenido al pueblo entretenido. Entonces, la Constitución de Estados Unidos apenas tiene unas cuantas enmiendas, mientras que la Constitución de la República Popular de China tiene varias, ellos constantemente están cambiando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que amoldarse a la sociedad, a los cambios, a las situaciones que se les presenta. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Es más, en el gobierno de atrás que vino del señor Lazo, y lo digo así de frente, porque es necesario que comprendamos esta situación, no hubo en desarrollo social, no hubo una inversión, y yo digo una inversión, no gasto público como lo suelen llamar, sino una inversión porque se trata de nuestros ciudadanos. Entonces, si no hay una inversión, más bien quitaron dinero a los proyectos emergentes sociales, que fue en educación, en los proyectos especiales del MIES también quitaron algunos proyectos. Entonces, ¿dónde vamos a dar nosotros? Sobre todo que son impuestos del pueblo, son impuestos de nosotros, que pagamos impuestos en todo, y que el gobierno
como gobernante, como administrador del Estado, porque el Estado lo componemos nosotros, los ciudadanos, y los recursos. Eso es el Estado, y que lo toma cada gobierno para poder administrar y que esos recursos estén bien para un pueblo. No ha pasado eso. Entonces, sí, tenemos que tomar, el pueblo tiene que tomar la autodeterminación de la protesta, y sí debemos enseñarle a nuestros estudiantes. Es constitucional, entre paréntesis. Es constitucional, sobre todo, es garantía, está garantizada en la Constitución la vivienda, el empleo, está como garantía. Entonces, si eso no se cumple, aquí nosotros tenemos que demandar al gobierno, porque es el administrador del Estado. Y como está en la Constitución, tenemos que demandar, porque está garantizado. Sin embargo, nosotros nos quedamos callados porque siempre hay una novela de que tal político hizo esto, que el amante hizo esto, que esto salió en el celular. Esas son cortinas de humo para que el pueblo se entretenga. Muy bien. Le reiteramos que está con nosotros nada más y nada menos que la socióloga Pierina Torres Napa, justamente analizando, tratando lo que ha sido este año 2023 desde mi punto de vista trágico, a propósito de lo que él señalaba: extorsiones, sicariatos, crímenes, secuestros. Secuestran a un cónsul honorario del Imperio Británico, imagínense nada más. Se le metieron a la casa del presidente de la República, el señor Noboa, hace pocas semanas. Ayer justamente en una iglesia en Manta se matan a un señor y de paso matan a un niño de 11 años. Asesinan a toda una familia en el Guasmo. Es un poco dantesco y macabro esto que les estoy narrando, pero es una realidad. Ahora, mi querida Pierina, frente a todo este mare magnum de cosas, negativo por cierto, ¿cuál debería ser el rol desde el punto de vista de la sociedad civil, el rol de la familia y la juventud frente a esta tremenda situación de violencia y criminalidad? Bueno, aquí poco hablamos de lo que es lo comunitario. Deberíamos hablar de lo comunitario, porque es lo único que nos va a ayudar, Hugo. Es lo único que nos va a ayudar. Poder enseñarle a las personas, a las comunidades, a vivir de forma comunitaria. Es decir, que entre las comunidades puedan ayudarse. Pero hay un egoísmo tal en las comunidades que nosotros no vemos que ayudamos, sino que nos hacemos la vista gorda porque no queremos problemas. Entonces sí los gobiernos deberían tener un programa de prevención comunitaria para que entre nosotros podamos ayudarnos. Es más, debería haber en cada lugar que no ocupen muchas cuadras, por decirte unas 5 o 10 cuadras como hay en otros países, que hay lugares donde tienen su propio, por decirte, un centro médico que solamente cubre una zona pequeña. Ya. Como el médico del barrio. Como el médico del barrio, exactamente. Que es en ese sentido. Ojo, que lo he visto, lo vi en Cuba y a mí me pareció fabuloso, ¿no? Que solamente se cubra a lo comunitario, lugares pequeños. Entonces, deberíamos ahora ya no solamente hablar como familia, sino como comunidad. ¿Cuáles son nuestras necesidades sociales? ¿Cuáles son incluso nuestras necesidades emocionales? Porque poco le hemos puesto atención a la salud mental frente a lo que está pasando. La familia está desquebrajándose, ¿verdad? No como institución, porque creo que como institución no va a pasar eso de ahí, porque es lo más estable que nosotros tenemos. Es lo natural en el ser humano, porque nacimos en una familia, ¿verdad? Entonces no podemos decir se está perdiendo, ¿no? Sino que está sufriendo reveses, ¿no? Y esto de aquí sí está afectando, pero sobre todo la salud emocional de la familia. Mucha gente no quiere salir de sus casas, pero lo único que nos puede ayudar a nosotros es pensar, y si lo sigo insistiendo, en lo comunitario. Perdón. Justamente en este contexto hemos topado un tema que es fundamental, que la gente se empodere justamente de estas conceptualizaciones, porque nos permite eso crecer como familia, crecer como persona, y nosotros mismos ponernos una especie de escenario en el cual nos podamos desenvolver bajo la égida o bajo la guía
positiva por parte del papá y mamá, etcétera. Pero en esta situación, mi querida Pierina, de crisis, como usted muy bien lo señalaba, donde no existen prácticamente políticas públicas, prácticamente las familias o la familia en su expresión más genérica, estamos prácticamente inmersos o como víctimas propiciatorias de todo aquello que está sucediendo. A ver, Hugo, no podemos olvidarnos de algo. La cultura la hacen las leyes, no es al revés. Nosotros nos basamos en una constitución, en unas leyes, y nosotros vamos a actuar. Y como cultura y como comportamiento es para seguir esas leyes, no salirnos de lo que nos dice la ley. Cuando nosotros nos salimos de lo que dice la ley, es una contracultura, y es lo que está pasando con Ecuador. Es lo que está pasando con Ecuador. Y yo puedo decir que en parte son las leyes, porque son leyes blandas. Son leyes blandas. Entonces, yo recuerdo que me tocó estar con una familia, una señora que 5 hijos se le murieron en la cárcel. O sea, son 5 hijos. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Es un drama social. ¿Dónde estuvo la falla? Que no tienen culpa, que tienen culpa solamente los padres, no, también las tienen las instituciones del Estado, que son las instituciones las instituciones educativas, también la religión, las iglesias, todos. Los medios de comunicación principalmente, porque discúlpame, en su gran mayoría son partícipes de todo lo que está pasando, porque están poniendo noticias que no tienen que escuchar cuando lo emergente debería ocupar espacio. Lo emergente, lo que nosotros necesitamos en los espacios de la televisión. Entonces la gente está dejándose llevar por todo esto. Entonces, si yo creo que todas las instituciones del Estado merecen un cambio, y ese cambio tiene que ser estructural, porque si yo voy a decir, mi hijito, le voy a hablar, no, usted tiene que ser una buena madre. Pero si el contexto no te ayuda, el contexto en cual nos han puesto, porque digo nos han puesto, porque yo decido dónde vivir, con quién estar y dónde pongo a mis hijos, en qué colegio, entonces todas las instituciones del Estado deberían colaborar para que esto no pase, todas las instituciones del Estado. Bien, en este contexto, pues el rol del Estado en cuanto a políticas públicas, desde su punto de vista, estimada Pierina, nos ha quedado debiendo, quizá en demasía, porque lo que podemos observar es de que mientras por una parte se reduce el presupuesto del Estado para el área de la salud, el área de la vivienda, no se generan las famosas fuentes de empleo, como se señalaba. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde el pobre parroquiano que vende chuzos lo vacunan? Se llevan secuestrado un cónsul del Imperio Británico, que digamos pues del común de los mortales, que a dónde va a acudir con algún emprendimiento. Daule, por ejemplo, 3 de la tarde en adelante ya es un cementerio. Se acabó prácticamente las motivaciones de carácter comercial, y eso de alguna manera u otra también forma parte de este caldo, de un ingrediente más de tremendo caldo negativo que vivimos los ecuatorianos. Esto, y finalmente un mensaje esperanzador de Navidad y nuevo año para el año 24. Autodeterminación para poder cambiar. Todo lo que ya fue, ya no va a volver a ser. Solamente nosotros tenemos la autodeterminación y también la protesta. La protesta para reclamar por las garantías que están estipuladas en la Constitución. Ese es el mensaje para todos ustedes y también para mí. Bien, excelentes las palabras de la socióloga Pierina Torres Napa, quien así nomás, a brevísimos rasgos, ha descarnado de manera dramática cuál es la situación que vive este país, cuál debe ser el rol de la familia, cuál debe ser el rol del Estado, el rol de la sociedad civil. Hay que ser contestatarios, pues definitivamente, porque tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque esto de alguna manera u otra nos convierte en cómplices de aquella situación que lamentablemente estamos viviendo todos los ecuatorianos. De igual manera, al igual que señala la socióloga Pierina Torres, de nuestra parte, pues lo mejor de lo mejor para este año 2024. Muchísimas gracias por estar acá y obviamente esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Le recordamos que esta es una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, 10 horas con 47 minutos, 10 horas con 47 minutos. Ya volvemos con más información, esto que tiene que ver también con las camaretas, cohetes, petardos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya un niño perdió la mano y posiblemente se quede ciego, en estos momentos está en el hospital del niño. Sobre esos detalles volvemos en brevísimos instantes.